asistencia y bueno, comentar un poco. Ya sabéis que el acto de hoy es la presentación del libro de las memorias de Joaquín Raluy. Este libro forma parte de una colección publicada por el Instituto de Estudios Autoaragoneses, pero que también ha colaborado el Centro de Estudios Literanos. Entonces también tenemos nosotros una cuota en que este libro haya podido salir a la luz, ¿no? De hecho, son unas memorias de un republicano, de un libertario de Esplús, con toda su trayectoria desde los años 30 hasta los años de su fallecimiento en Francia. Este hombre, pues, primero padeció la explotación, que en aquellos años era muy intensa, la explotación por parte del patrón. Hay que situarse en los años de la República, final de la monarquía, unos años muy duros, y esta gente pues tenían unos ideales de lucha, de cambio de la sociedad, de cambio del modelo de la sociedad. Era un modelo teórico, idealista, muy bueno, pero que en la práctica muy difícil de llevar a cabo. Curiosamente, el alzamiento nacional, el alzamiento fascista de Franco y sus generales, pues lo que hizo fue propiciar precisamente que el ideario anarquista se pudiera llevar a la práctica, que de otra manera nunca hubiera visto la luz. Pero sin embargo, gracias al estallido de la guerra, en la parte, digamos, roja, por decirlo de alguna manera, la parte republicana, se implantó este sistema digamos, económico, o este sistema social de un cambio radical en el funcionamiento de la sociedad, con la abolición de la propiedad privada, abolición en muchos sitios del dinero. Evidentemente no se llevó a cabo como hubiera sido el ideal, ¿no? No fue posible porque en una situación de guerra y una situación tan precipitada, pues no se pudo estructurar, no se pudo llevar a cabo como era lógico o como hubiera sido de desear. Entonces, pues bueno, el libro me refleja un poco este momento de la República y de la Guerra Civil, con todas las vivencias que tuvo este señor, Joaquín Raluy, durante la guerra y incluso anteriormente, en lo que fue la revolución del 33-34, los hechos de Lérida, en el cuartel de La Panera, los hechos que después vivió en León, después toda la trayectoria de la guerra y finalmente, lo más trágico, después al final, pues el exilio de tantos españoles que tuvieron que dejar sus familias, algunos murieron, otros quedaron aquí, otros se fueron como pudieron y allá vivieron otra guerra por sus ideales, otra guerra contra el fascismo que imperaba en Europa y era la gran amenaza que todo el mundo con un poco de sentimiento social pues estaba viendo y luchaba por ese ideal, por cambiar la sociedad, porque veían lo que se acercaba. Francia, pues se enrolaron muchos de ellos en la resistencia francesa y también, pues muchos también perecieron después en la lucha o después en los campos de concentración. Pero ellos siguieron adelante con su idea, con su ideario de cambiar la sociedad, de trabajar por una sociedad más justa. E incluso pues, siguieron trabajando en la clandestinidad, sobre todo una de las zonas más importantes, la zona de Toulouse, que es donde estuvo Joaquín Raluy, y se crearon pues, incluso colonias tipo colectivista, como las que hubieron aquí, hubieron varias, una de ellas la de Aymare, y bueno, en fin, todas estas experiencias pues las narra él en primera persona, ¿no? Sí que habría que decir que libros de memorias hay muchos, y la verdad es que muchos son bastante maluchos, bastante malos. La historia la han escrito, pues, como siempre, pues, de una parte, digamos, los vencedores y los cronistas oficiales, los grandes mandos, los grandes estadistas, los grandes políticos, los grandes catedráticos. Pero en esa historia se encuentran a faltar muchos detalles, muchas lagunas. Se generalizan muchas cosas que luego cuando se aplican al terreno particular de cada municipio se ve que aquello no es exactamente así. Una cosa es un dogma general, después en la aplicación de cada caso, de cada municipio, de cada comarca es totalmente distinto. Entonces estas aportaciones de estas personas que lo vivieron en primera persona pues cambian un poco, modulan un poco el conocimiento que se tiene de toda esta época, de todos estos hechos. Y esta información, si ve la luz, como es este caso, pues ayuda a que se conozca y se profundice más y que toda esta gente de la universidad pues puedan finalmente pues, acercarse un poco más a la realidad. Hay cantidad de información y está saliendo cada vez más información
que pues, es interesante, pero sobre todo es necesario que se conozca y que se divulgue. Entonces, la labor que desarrollan los historiadores, primero, los que lo vivieron, esta gente con su memoria oral, podríamos decir, o con su vivencia personal plasmada en los libros o transmitida verbalmente, es muy interesante. En la historia de la Guerra de España apenas hay historia oral, apenas hay. Y estamos a punto de perder la poca que podría haber. Este es un hecho que los historiadores de hoy día lo están echando en falta y desde las universidades se está potenciando precisamente pues que se recoja toda esta información, porque es una información capital. Hay mucho más que está en las casas, cartas, billetes, documentos, en fin, hay cantidad de información que es necesario que se vaya recuperando, y ya digo, cada día que pasa estamos perdiendo un poco de esta historia. Es importante reconocer la labor de los que la han escrito, de los que han conservado todo este material y de los que, como en el caso de Víctor Bayona, ha ayudado a sacarla a flote, recopilando, ampliando pues estas memorias de Raluy. También decir que desde el Centro de Estudios hemos ayudado en lo que se ha podido en completar nosotros a nivel documental o a nivel fotográfico sobre todo, pues esta historia, ¿no? La Fototeca de Huesca ha aportado un material gráfico muy interesante, algunos inéditos, pero nosotros también hemos conseguido material inédito que está aquí en el libro y que pienso que es interesante que la gente lo conozca. Muy poca gente o mucha gente no conoce pues, todo el tema del monetario local, el tipo de billetes que se emitían. Hubo ayuntamientos que llegaron a emitir hasta más de 20 tipos de moneda diferente, ¿no? O sea, tanto sindicatos, cooperativas, consejos comarcales, consejos locales, comités, en fin, es un material que es un poco la pequeña historia, nuestra pequeña historia local. Todo esto, pues cuando veáis el libro, pues ya veréis que pues, hay bastante material de incluso material que en Huesca prácticamente desconocían. Pues conseguir un vale del economato de la prisión de Huesca, pues que les ha hecho mucha ilusión poderlo rescatar porque ni ellos mismos lo conocían. Es decir, en fin, pienso que el libro es una aportación y una aportación interesante. Una pequeña aportación en cuanto es una cosa bastante local, pero muy interesante a nivel de saber un poco más de lo que pasó en nuestra zona. Nada, yo no os entretengo más porque lo importante es el libro y quien domina el libro, quien lo conoce, pues evidentemente es Víctor. Gracias, Juan, y gracias a los que habéis venido, que somos poquitos, pero personalmente los buenos y los que queremos en Nación Fantasmas. Las personas a las que quiero personalmente y os agradezco muchísimo que hayáis llegado. El libro, bueno, ya lo conoceréis, tiene sus anécdotas, ¿no? Juan ya ha explicado en síntesis de qué se trata, pero este hombre, Joaquín Raluy, yo no lo llegué a conocer personalmente. Bien es verdad que en los años 80 este señor, Joaquín Raluy, envió una carta al Ayuntamiento de Esplur y envió su amnistía que se hizo en el 77, se acogieron la mayoría de los exiliados. Bueno, yo con el tiempo, pues eso que pasa, conoces que de alguna manera este hombre, que era un hombre de acción, pues tuvo que haber escrito algo y efectivamente lo escribió. Primero lo escribió aprovechando los cuadernos de su hijo, que iba a la escuela y lo rayaba a todos, cualquier rinconcito lo escribía, y dentro de los cuadernos pues hay muchas notas de propagandas y tal, que en el reverso pues escribía también lo que él se acordaba. Luego las pasó a limpio en unos folios a mano y después teóricamente las pasó a limpio mecanografiadas. Y claro, el Joaquín escribió sus memorias cuando ya contaba con 80 años, pero con una memoria increíble. Da unos datos que bien es verdad que se han tenido que corregir algunos, pero que llama muchísimo la atención la memoria de esta persona y lo que él se acordaba y cómo lo escribió, porque tenía poquita formación, él fue un trabajador de los típicos de aquella época, que había poca escuela y mucho trabajo, y vivió por casualidad el levantamiento popular que hubo en Lérida, el 33 fue, Juan, y luego coincidió también, era un lince buscándose líos. Este hombre, si no quería, los encontraba,
porque donde hizo el servicio militar, en León, en el aeródromo de la Virgen del Camino, hubo un amotinamiento para que los aviones no salieran a bombardear a los sublevados de Asturias, en el 34. Pues bueno, él formó parte de los soldados que se amotinaron. Luego llegó la guerra civil, él era un libertario, un anarquista, un idealista, y formó parte, pues, tomó parte en la implantación de las colectividades en su justa medida, porque entonces él tenía 21 años, y luego se alistó a la columna de la Roja y Negra, que luego se convirtió en la 28 División, y dentro de la 28 División, la 127 Brigada Mixta, donde la mayoría de los aragoneses, sobre todo literanos, se juntaban. Entonces era, claro, que ¿dónde estaban los de Espluga, los de Binefa, los de Peralta? Pues iban todos donde estaban los de su pueblo, se sentían como más agrupados para apoyarse. Luego, en la guerra en Extremadura, fue herido, y lo cuenta en el libro, lo voy a contar porque es una cosa, aparte de curiosa, pues interesante. A Joaquín Relví le hieren de un tiro y queda moribundo. Y bueno, y avanzan las tropas de Franco, y un soldado ve que se le acerca, le coge la pistola y le susurra al oído, como lo ve moribundo, que cómo prefiere que lo ejecute, de un tiro o de dos. Pues bueno, Joaquín le dice, pues si puede ser de uno. Y se aleja el soldado, dispara, pero no acierta. Y vuelve a cargar el arma y se le encasquilla. Y en esas se ve que esto debe suceder, que tiene el instinto de supervivencia, pues se repuso, echó a correr, se tiró por un barranco hasta que lo encontraron los camilleros cuando pasó la batalla, esto que uno avanza y luego se retrasa y tal, y salvó su vida, pero la herida de bala la arrastró toda la vida, una herida de bala mal curada. Después fue hecho prisionero, como muchos otros, y fue trasladado a la cárcel de Barbastro. La cárcel de Barbastro estaba en el convento de las Capuchinas, es un convento hoy de clausura como lo era antes. Yo tuve la suerte de que por medio de un sacerdote escolapio, las monjas de clausura me dejaran entrar y pudimos fotografiar con toda libertad, Juan, tú también te acuerdas, las zonas donde estaban los presos. Incluso aún queda la pila de agua, ¿verdad? Una pileta de agua que debe tener como de aquí a la pared, donde se lavaban sobre 1000 personas. O sea, allí era sálvese quien pueda. Se decía que en Capuchinas no se comía, se bebía, no había forma. Bien, es verdad también que este convento fue usado por los republicanos como cárcel de derechistas y también hicieron sus desmanes. La guerra civil fue una guerra muy cruel y no hay... De hecho, ahora en el CELIP estamos haciendo unos trabajos sobre la guerra civil en la comarca, y uno de ellos es el de las bajas, y nosotros le damos el mismo trato a cualquiera de las bajas que se produjeron en la litera. Pensamos que hoy por hoy, con los años pasados, no se puede ser partidista ni sesgado, ¿no? Le damos el mismo valor, perdón por la expresión, pues a un guardia civil, a un miliciano, a una sotana o a un civil. Todos eran personas que sufrieron, y Joaquín Relví era una de ellas, una persona que sufrió, vivió la revolución en su juventud, tenían ganas de cambiar, pero sufrieron muchísimo en las cárceles. Vamos, la represión de Franco pues fue excesivamente larga, y se cebó mucho en familiares pues que en la mayoría de los casos no tenían nada que ver, solamente tenían el delito de ser padre, hijo, hermano, sobrino, porque la represión que se ejerció fue al mismo tiempo física, moral, económica y demasiado larga. Yo creo que ahí perdieron una oportunidad de conciliar a los españoles, y cuando se quisieron dar cuenta pues era un poco tarde. El centro del libro, que es lo que más está llamando la atención a los que lo están leyendo, aparte de la vida en la cárcel, es la fuga de Joaquín Relví con 4 personas más. Una cárcel espectacular, un papillón, digamos, de esa época,
incluso hicieron un túnel, se pudieron escapar y tuvo éxito la fuga. Fue algo tremendo. Y luego hicieron todo, lo narra muy bien porque van por Gurrea de Gállego, que eran unos de Gurrea, y llegan a Barcelona, pasan por aquí, por Almacellas, narra todos los movimientos que tenían ellos clandestinos de carnet de identidad, de líneas de evasión que tenían hacia Francia. La mayoría salían por Andorra. Se ve que les resultaría más fácil porque había la zona de Andorra, en la Seu d'Urgell, había mucho contrabandista, se conocían muy bien las zonas y cobraban por ello. Solían cobrar unas 10.000 pesetas de la época por persona pasada. Sencillamente los dejaban al otro lado de la hueva, o de la muga, como quieran llamar, y ahí ya te apañas. Pero consiguieron llegar y en Francia es muy interesante lo que narra porque ves que estaban muy organizados y cuando llegaban a Andorra ya tenían allí un hotel, donde ya los distribuían por sitios donde trabajaban españoles, pero los seguían agrupando por zonas o pueblos. A lo mejor, ¿de dónde eres tú? De la provincia de Huesca. Venga, los de Huesca están en tal pantano y los desviaban hacia tal pantano. Y así consiguieron que se juntaran muchos familiares. De hecho, uno de los fugados se encontró allí a su padre. Son cosas que luego en el libro Joaquín da infinidad de nombres, infinidad de miembros que estaban en las cárceles, algunos inéditos, se han enterado por las memorias. Bueno, hay un historiador en Huesca, Raúl Otal, que le envié un borrador y él lo cotejó con sus datos y la verdad es que se ha conseguido hacer unas listas muy contrastadas. Joaquín Ralví fue secretario administrativo del SIA. El SIA era la Solidaridad Internacional Antifascista, que fue la respuesta de los anarquistas al Socorro Rojo Internacional, que era de tendencia comunista. Y ellos organizaban en Francia actos culturales donde siempre recordaban a su país. Contrataban orquestas de las zonas, de España, hacían sus bailes, sus teatros, no les gustaba mucho. A mí me han contado gente de las orquestas que iban hacia allá contratadas, que al volver en la frontera pues les registraban hasta los saxofones. Era una cosa, pues claro, tremenda. Luego el SIA ya ha desaparecido, ya no existe como tal. Y Joaquín Ralví pues se jubiló y le dio por empezar a escribir. Da la casualidad que este hombre tenía la manía, ahora le llamaremos, no sé, medio diógenes, pero recogía cualquier papel, propaganda, escrito, de los que él hacía y de los que encontraba. Y cuando fui la primera vez a casa de su hijo Liberto en Toulouse, que por cierto, su hijo Liberto y su mujer también cruzaron la frontera por la noche y tuvieron suerte porque los abandonaron, las líneas de evasión los abandonaron, porque algunos eran unos aprovechados, los recogió un carbonero y los consiguió pasar a Francia. De hecho, en mi familia, en la familia de mi mujer, también pasó un caso parecido, porque claro, también había gente que se daban de honestos, pero al final pues no lo eran, ¿no? Y robaban a la gente. Bueno, Joaquín Ralví acumuló un archivo impresionante. Son maletas y maletas enteras en la pared del garaje de su casa. Bueno, ellos han fallecido, de su hijo, y los cuales pues yo me he ido trayendo lo que me dejaban. Ahora desde luego nos lo llevaremos todo y se va a quedar todo depositado en el CELIT. El archivo no es que sea un archivo de español, es más bien que se le puede seguir la vida del exiliado, la vida política de los españoles en Francia. Luego también estas familias, igual que Joaquín, nunca dejaron de ser españoles. De hecho, le inculcó a todos sus hijos, tenía 2 hijos de su mujer y un hijo de él, su mujer era viuda, nunca han perdido la nacionalidad española. Esta gente en los ambientes de ellos, de hecho en Flogans, donde estaba mucha gente de Splux y de Binefar, no dejan de ser españoles. De hecho, uno de Splux, se tuvo que hacer francés por esto del servicio militar, y ahora se ha jubilado y se ha hecho español. Estos mantienen ese lazo
que debería ser un ejemplo, lo que he dicho antes, para muchos. Se perdió una ocasión muy grande de adelantar en este país en el tema de conciliarse. De hecho, pues claro, ahora tenemos todos estos asuntos variopintos de la memoria histórica que cada uno la entiende como quiere, pero bien es verdad que hay mucha gente. Nosotros de hecho hemos conseguido completar listas de lugares donde hay fallecidos que eran totalmente inéditas, pero repito otra vez, le damos el mismo tratamiento de que son personas. Eso es lo que al final se quiere decir. Y Joaquín Ralluy representa pues un hombre de acción, un hombre que sufrió y un hombre que muere reconociendo y defendiendo sus ideales, pero que al mismo tiempo también no rectifica, porque ellos defienden, pero sí entiende pues las luces y las sombras que las colectividades o la guerra produjeron todos estos ideales. Yo creo que os va a gustar. Me he enrollado aquí de mala manera, pero bueno, para terminar, solo desearos una feliz Navidad, unos felices días, y reiteraros que para mí, personalmente, y para el CELIT, pues agradeceros que hayáis venido porque sois verdaderos amigos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ¿queréis saber algo más? No, porque aquí para que saber nada. ¿Queréis comentar alguna cosilla? Hay cosas, mira, hay una anécdota. Llegaron unos presos del puerto de Santa María. Y yo no sé si esto está sin contrastar, lo que voy a decir ahora, pero trajeron 1000 presos del puerto de Santa María. En Capuchinas había unos 800. Metieron, pues, fijaros, Juan ha visto aquellos patios y meter ahí 1000 y pico tíos, pues tenían que estar como las sardinas. Bueno, pero había 200 y pico que no cabían y literalmente pues lo fusilaron y ya está. No tenía ningún problema en estas cosas. Y ahora suena como un poco, pero es que te ríes de sarcasmo, ¿no? Es una cosa que no. Se ve que estos andaluces, esta gente, se comían lo que despreciaban ya los presos que había en las Capuchinas, del hambre horroroso que pasaban. Y en el convento, que de hecho las monjas, pues la verdad es que se portaron muy bien, ellas lo contaban como un relato, ¿no? Sin ninguna pasión ni ninguna... hay unas guardillas que están con grafitis, pero hacen una inclinación muy acusada. Pues allí me apretaban a los presos hasta que no cabían. Y siempre, cada noche, pues había 2, 3 muertos. Claro, el que le tocaba dentro del todo tenía que ir agachado. Luego en Barbastro llevaban muchos presos de pilotos de la Segunda Guerra Mundial que se dejaban apresar para luego entrar en España y los mandaban a Miranda de Ebro, a Burgos. Pero la mayoría, como entraban por los Pirineos, los metían en Barbastro. Y algunos de ellos, luego con los años, en los años 60 y 70, hicieron unas plaquitas de mármol y tal, y allí en la iglesia de las Capuchinas, pues en francés, en polaco, hay nombres de pilotos evadidos de la Segunda Guerra Mundial que agradecen el acoger, fueron acogidos como presos, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues uno cuando salva la vida y ya pasa el tiempo y se olvida un poco de lo que ha sufrido, pues bueno, le entra cariño y lo representa. Pero es una cosa interesantísima y yo creo, bueno, José Antonio Adel pues es un gran historiador, pero estarás conmigo en que hay cosas que falta de desarrollar, pero ya sin distinguir pasiones políticas, sencillamente relatar, sobre todo las generaciones jóvenes. Yo creo que tienen ganas de saber, no de saber qué mata fulano a mengano, sino de saber qué pasó, qué ocurrió, que al fin y al cabo fue un desastre. Me termina. Además, no quiero felicitarte por el libro, quiero decir a un profesor luego
la presentación es una maravilla. Hombre, ha hecho trampa, porque parte sí lo han leído. Lo leyó en Bueno, borrador. sí, es verdad que me pasaste un borrador, pero bueno, vi todo el planteamiento que tenías y me gustó, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lógicamente aquí. Luego te felicitaré por la presentación a ti, a Juan también, que bueno, que hayas colaborado con Ilustración. Y con el tema de guerra civil, hombre, pues hasta ahora es verdad que incluso antes, cuando estudiaba historia en el instituto, pues hay periodos que no se daban de una forma muy subgéneris, ¿no? Sobre todo los que hemos estudiado en la época del final del franquismo, aquí se pensaba todo aquello. Ahora en los últimos años, pero también ha dicho Joan, que sí que es verdad que faltan la recogida de tradición oral. Y muchos datos luego lo vamos a perder para siempre. Porque lo que vivieron muchas personas, incluso en nuestro territorio, en Aragón. Eso que Aragón, tuvimos aquí enfrente, es decir, hasta hubo la doble capital, que decimos que hacerlo, pero nosotros tenemos Barbastro, Cascal, Cañiz. Es decir, que durante más de año y medio hubo un frente con una dureza tremenda. Entonces me parece que este libro pues, es una aportación importante a ese periodo y ojalá más que sea una biografía de una persona que ha vivido esas circunstancias, me parece excepcional, con lo cual de verdad darte la enhorabuena y ojalá, y me parece un trabajo que habéis hecho que no sabía también de recordar personas bajas en la guerra civil de un bando y de otro. Que es verdad que al fin y al cabo es cierto que hubo unas personas que sobraban contra la República, que era el gobierno legítimamente establecido, está muy claro, pero también hay que reconocer que en este lado hubo abusos y hubo personas que desde luego no obedecieron a la republicana. Entonces hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, y es verdad también la memoria histórica, ya que lo has comentado, pues hombre, que un país todavía tenga muertos en las cunetas, o, pues es verdad que parece que hay días que nos han quitado el espíritu. Entonces, cualquier persona que tenga un familiar republicano en la cuneta, en otro sitio, pues también debe recuperar, por lo menos saber dónde están enterrados antepasados. De hecho, a nosotros nos han hecho algún encargo de saber dónde estaba un señor u otro, una persona u otra, y algunos los hemos encontrado en los censos. Bueno, hemos ido preguntando, como ha dicho Juan, ya quedan pocos, pero si bien es verdad, nadie ha preguntado nunca quién mató a mi abuelo, quién fue, nadie, solo quieren dignidad, una dignidad. Y hay cientos, hay cientos que no sabe la gente de un bando y de otro. Bien que el bando vencedor pues ya luego tuvo tiempo de recoger los suyos y dignificarlos, pero el vencido fue arrollado, fue muy largo y claro. Ahora pues la mayoría son nietos de abuelos, nietos que buscan a dónde está el abuelo solamente con el único fin de saber de llevar una flor y parece mentira, pero cómo se acuerdan, y sobre todo gente mayor, muy mayor. Un día llamó una persona que era pastor y solo quería morirse sabiendo dónde estaba su padre, nada más. Que te digan eso a los 90 años es humanidad, solamente eso. Bueno, nosotros la entendemos así, lo de la memoria histórica, que es una tontada no hacerlo porque es el día a día de la vida hacerlo así. De hecho, nosotros pensábamos que el libro tendría un ámbito más local, pero la Diputación lo leyó y la Comisión de Cultura juzgó que valía la pena editarlo, porque realmente allí llegó con una petición de subvención del alcalde de mi pueblo pues para hacerlo entre CELIC, el ayuntamiento, la familia de Joaquín Raluí y nada más. Y lo leyeron, lo ojearon y la verdad es que José Miguel Pesqué pues puso manos, bueno, hemos estado 2 años por los despachos, pero al final yo creo que ha valido la pena la espera. Tampoco pensábamos que iba a salir con esa calidad, entre comillas, ¿no? Tapaduras, las cosas, el que se mueve en este mundo sabe realmente de lo que hablo. Y poner una tapadura o una tapa blanda pues se encarece. En fin, que lo han tratado muy bien, han pensado que valía la pena, las fotografías las han complementado ellos con las nuestras y la verdad es que estamos en un entendimiento con la fototeca y el CELIC pues muy amplio y muy bien. Estamos contentos, sí. Sí, es verdad, hay gente que buscando eso que ha dicho Juan del Valle del Economato de Huesca, que en Huesca no lo conocían,
ha sido una señora de Castilla Roy, ¿no? Luego de Alcampel, se han enviado, de Alto Ricón, Plus, en fin, varias personas de las que se les tiene que agradecer, porque hay personas que conservan sus libretas de sus abuelos o de sus padres con los precios del saco de garbanzos que le fiaba el comité, y luego lo que hemos acumulado que no sale aquí, porque hay como 10 veces más documentos archivados. Bueno, ahora están digitalizados ya y van a estar en el CELI. Esto sí también lo queremos decir. Prácticamente nosotros lo que estamos haciendo allí es digitalizarlo todo. Los investigadores podrán usarlo libremente de una forma muy como se hace ahora, ¿no? Y no se podrá. Pero hay algunos llevaban la cuenta de la mecha de los mecheros, había algunos, ¿verdad? De los centímetros de mecha que le fiaban al tío a su precio, tenía que pagar después para poder encender aquellos mecheros de piedra. O sea, el control lo llevaban exhaustivo. Pero aquello, bueno, tenía sus fallos como todos los organismos que se intentan, todas las revoluciones, y perdieron una guerra y ya está. Y ya sabemos todo lo que después ha sido este país. Pues bueno, ahora tenemos una democracia que es lo que tenemos que agradecer. Nada más, lo demás ha de ser ya historia. ¿Me dejáis acabar ya? Una pregunta más. Lola, la pequeña. No, le digo porque es bonito que los padres o con gente menuda pues atraigan a estos sitios, aunque no es muy apropiado el tema, ¿verdad?, para la vida, pero está muy bien, se lo agradezco. Sí, que hay un segundo dato que me parece muy bien que has pensado en la persona que tuvo que marchar a Francia. Y es que hubo tantos españoles, ¿no?, que tuvieron que ir a las circunstancias. Yo siempre me acuerdo cuando íbamos con atletismo Monzón, que tenía 18 años, a poblaciones francesas, y había siempre 10 españoles esperando que llegáramos. A los años 70, 71, cuando teníamos 16 años, escasamente podíamos explicar mucho lo que pasaba aquí, pero venían a enseñar por nosotros. Dice, pues yo soy de Benás, que soy de pueblo, ¿no? ¿Cómo está aquello por ahí? Querían saber noticias, explicar, a ver si esto cambiaba. O sea, realmente lo que querían es volver. A pesar de las diferencias que habían vivido, ellos querían volver a este país, porque siguen siendo españoles, ¿no? Y en el sur de Francia, bueno, ya lo sabes muy bien, los Francas has nombrado, y me parece muy bien lo que has dicho, ¿no?, de personas incluso que algunas que no pudieron volver, otras por lo menos sí. Pero también es un homenaje un poco este libro a tantas personas que viven las circunstancias. La verdad es que sí, de hecho, familiarmente, pues los abuelos de mi mujer, él era de Albalate, ella de Esclús, y su ilusión fue morir en España. Morir era un reflejo de lo que todos son ahora. Hasta mi suegra, la verdad, se ha hecho española. La verdad es que se hacen españoles y punto. Es una cosa. Las estrellas negras de Binacet, que todos conocemos, era la internacional, porque es que la contrataban en San Godén, la contrataban círculos del hogar español y todo esto. O sea, son gente que desgraciadamente pues no les dieron la oportunidad sigo insistiendo, de la reconciliación que era muy necesaria. Se hicieron la vida en Francia, unos salieron adelante, otros salieron con más problemas que otros. Luego recordemos que salieron de una guerra y se metieron en otra. La Segunda Guerra Mundial los castigó muchísimo, porque el gobierno español, pues, bien, ahora están haciendo una serie de Saint-Brieuc, de Budapest, pero no hacen ninguna del abandono de los de Mauthausen que ocurrió allí. De hecho, de los 8 que les hicieron el homenaje en Zaragoza este año, no sé si os acordáis, trajeron dos son de Esclús. Uno vino a comer, el otro está muy enfermo, y quedan 6 más. En Peralta creo que había otro, ¿no? ¿Verdad que estuvo en Mauthausen? Los campos de concentración alemanes. En fin, que aún queda, pero es que ya no queda prácticamente nadie. No queda prácticamente nadie para preguntar, y ya te has de basar en documentación y ella lo que va recogiendo. Pero bueno,
si no se pierde lo que, o a veces que se cae la casa o cambian y aquello se ha muerto, yo qué sé, tiran, pues aún iremos haciendo. Ya está. Este se va a hacer tarde. Bueno, feliz Navidad. Seguro que tiene ganas de marchar para casa, que hace una noche de calor. Hombre, sí. Bueno, has dicho, otra anécdota puedo contar porque está aquí Antonio Tobeña, todos puedo contar. Juan y yo nos conocimos para fundar el CELID. Bueno, yo le pasé aquí le expliqué lo que estaba haciendo y un día se me ocurre decirle, oye, Juan, aquí sale un tal Antonio Tren, Manuel Tren Torres, como su mujer. Digo, le era algo que dice, coño, será mi suegro. Y resulta que su suegro fue el que era un albañil que salía todos los días de la cárcel a hacer obras en Barbastro, en Huesca, perdón, el que les pasó la herramienta que usaron para hacer el túnel. De casualidad, no conocía de nada, ni a Juan, por ejemplo, ¿no? Y la otra se me dio aquí. Bueno, no, pero también decir que bueno, mi suegro había explicado en casa lo de la fuga, el intento de fuga. Él colaboró, pero en el último momento no se quiso fugar. Él estaba convencido de que si él salía, fracasaría la operación. Mi suegro era no era una persona de acción, muchas veces asimilamos anarquistas, agentes de acción, de gente dura, no. Mi suegro era un idealista, pero era un semi-intelectual, en el sentido de que era una persona que quería haber estudiado, no pudo estudiar, en casa no le facilitaron los estudios, tuvo que dedicarse a la agricultura, pero una persona que leía muchísimo, que difundía muchas publicaciones, él distribuía publicaciones de Valencia que llegaban a la zona, en la zona se leía toda la prensa anarquista de toda España, publicaciones, había grupos de teatro, y también es interesante pues, lo que él ha comentado de los españoles de Francia. Un hermano de él, Luis Tren, yo no lo llegué a conocer, pues era esperantista, daba clases de esperanto a los españoles, era una lengua que, como sabéis, era un ideal también de que todo el mundo se pudiera entender con una única lengua. Él era profesor de esperanto, entre otras cosas, y crearon en Toulouse grupos de teatro, financiaron cantidad de actividades culturales, y sobre todo todos estos españoles que murieron casi todos, o pocos viven en el exilio, han llevado España, pero han llevado a la litera dentro como no os lo podéis imaginar. Personas, voy a citar algún otro caso, Víctor Blanco. Víctor Blanco es otro, podríamos decir, del estilo de Raúl, que era un profesor en Alcampén, había estado en Barcelona, él era administrativo, pero tenía una buena preparación y fue maestro. En aquella época no se exigía el título de maestro, se podía dar maestro que podía dar clases a aquellas personas que tuvieran un cierto nivel. Esta persona fue contratada por Alcampén, por el sindicato, como maestro de la escuela racionalista. Entonces esta persona también en Francia tuvo que exiliarse. Él no era anarquista, él era simplemente republicano, era socialista, y pues con el exilio marcharon todos, tuvieron que marchar todos, pero mantuvieron el espíritu, las actividades y sobre todo llevaron a la litera. Y vas a Francia, vas a París, vas a casa de todos los parientes y ves la cantidad de información, de recuerdos que tienen, cómo viven y cómo sienten la litera. La sienten de una manera que créanme que a veces es impresionante ver, y lo que comentaba él, por ejemplo, de la doble nacionalidad, pues todos lo han mantenido y han votado y no se han perdido una votación por votar a aquellas personas que más o menos les podían representar. Algunos de tendencia anarquista pues se veían obligados a votar lo que podían, ¿no? Socialista, comunista, en fin, comunista menos, pero bueno, lo que quiero decir que siguieron muy arraigados en la distancia con su tierra, ¿eh? Y ya digo, y han hecho una buena labor y sobre todo una gran unión de toda esta gente en Francia. Y bueno, lo que decía él, el saber, mi mujer tendría un hermano, mi mujer nació en el 58, nació en el 58 porque su padre salió de la cárcel en el 50 y tantos,
Tendría un hermano que murió en el exilio, murió con 1 año y medio en un campo de concentración, y también hay que decir que Francia se portó muy mal. A los refugiados españoles en aquellos primeros años los trataron poco menos que como animales. El crío, también se llamaba Alberto, igual que el hijo de Joaquín Reluy, cogió una bronquitis, la bronquitis le generó pulmonía, y todos sabían que en el momento que el crío ingresara en el hospital de allá no saldría con vida. Sabemos que murió cerca de Grenoble, no sabemos dónde, hemos intentado localizarlo, pero hasta ahora no. Y mi mujer también tendría este deseo de poder un día llevar un ramo de flores a lo que era su hermano, que no llegó a conocer. Entonces, esto es una de las tragedias, de las grandes tragedias del exilio y de la guerra, de una guerra que nunca se había producido, pero que tampoco hay que olvidar. El olvido no sirve. El olvido no sirve, porque olvidando corremos el riesgo de volver a caer en el mismo error. Hay que saber, hay que perdonar, y hay que perdonar por todas partes. Hay que ser justo, honrado y noble por las dos partes. Y recordar la memoria de todos aquellos que dieron su vida por un ideal muy justo, que no se supo y no se pudo llevar a término, pero que era un cambio de sociedad que hoy lo echamos mucho en falta. En fin, nada más, yo no quiero extenderlo más porque pienso que lo que tenemos que hacer ya es irnos para casa. Y los que seáis socios, pues os daremos ya el ejemplar del libro que os corresponde. Y nada, y si algún día pues podemos debatir en algunos de estos temas, las colectividades, por ejemplo, de la zona, que representaron, cómo funcionaron, qué es lo que... En fin, podríamos organizar algún debate con diferentes tendencias, con diferentes personas, que cada uno aporte su punto de vista, porque pienso que ni una cosa es como nos lo dijeron hace 30 años, ni es tampoco como a lo mejor hoy se explica desde las universidades. Siempre hay un término medio, un término que hay que contemplar dos puntos de vista y ver lo bueno, lo malo, los errores, los fallos, los aciertos, las ideas, en fin, un poco todo lo que es muy complejo y cada persona lo ve desde una óptica distinta. Pienso que es bueno compartir y que estos temas pues, no pasen de largo y un día nos puedan venir nuestros hijos y preguntar, oye, ¿y el abuelo qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque... Y tengamos que decirle, pues no, chico, no nos hemos preocupado. Esto es imperdonable. Esto es imperdonable. La memoria histórica es recuerdo a aquellos que nos han pasado, que nos han antecedido, que lucharon por tener una sociedad más digna. Que lo consiguieron o no, esto es otra historia. La debilidad humana, los fracasos políticos, militares, todo esto es otra cosa, ¿no? Pero los ideales de aquella gente no los puede negar nadie, y que era una gente honrada y fieles a un sistema político que en aquel momento estaba vigente. En fin, no sé, nada más. Gracias y feliz Navidad.